Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis, usted lo ha escuchado, ya lo saludamos, 15,6 grados la temperatura actual en Santiago. Cristian Valdivieso, el director de Criteria, ya está con nosotros siempre, cada semana nos trae su mirada sobre lo que está ocurriendo a nivel político. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en el estudio con nosotros como cada martes. Hay un caso de seguridad, probablemente ha pasado, no sé si a segundo plano, seguimos mirándolo ahí, pero tenemos pocas respuestas. Hay muchas preguntas, pocas respuestas. Y si es un hecho policial, después pasó rápidamente, diría, no se trató como un hecho policial, sino que como algo raro, este secuestro de un ex uniformado venezolano, opositor, activista además contra Nicolás Maduro, la dictadura de Maduro. Y de inmediato comienzan las preguntas que no tienen respuesta hasta aquí. La oposición dice, tienen que darnos más respuestas, puertas adentro, aunque sea, porque aquí puede haber una situación compleja a nivel de relaciones bilaterales. ¿Cómo has visto tú el manejo de la situación por parte del gobierno? A ver, yo creo que el gobierno fue impactado por esta situación, igual que toda la sociedad, evidentemente. Y el manejo que ha tenido, un manejo que es bastante cauto, intentando llevar esto por los canales más bien investigativos, pero tratando de poner paño frío respecto de hipótesis especulativas que empiezan a circular. Claro. Dicho eso, creo que si estuviéramos en un momento país distinto, probablemente esto causaría un revuelo mucho mayor al que ha generado. O sea, tengo la impresión de que más allá del periodo estival o las vacaciones y Viña del Mar y otras cosas, esto también nos habla de un cierto grado de acostumbramiento a una situación de violencia, de delincuencia, de crimen organizado, que está bastante desatada en el país y que lamentablemente, más allá de la responsabilidad que tenga el gobierno, ¿verdad?, y la clase política, es algo a lo que la sociedad empieza a habituarse. Yo creo que eso es algo importante de tener en cuenta, es decir, si el primer caso te conmueve, te desespera, ya cuando son 1, 2, 3 o 4 ya no te mueve mucho. O sea, te sigues conmoviendo, pero no te mueve a actuar. Si en algún minuto las cosas te impactan o te llaman la atención, ya después deja de ser relevante, empieza a ser parte del paisaje cotidiano. Es decir, los seres humanos tenemos una suerte de instinto, de supervivencia y una capacidad para anestesiarnos frente a unas ciertas realidades para seguir viviendo, para seguir operando en contextos que se ponen cada vez más complejos y más tensos y más, digamos, estresantes para la sociedad. Y eso creo yo que es muy, pero muy dramático. Y me llama la atención respecto al caso de Ojeda, del teniente Ojeda, la poca visibilidad que ha tenido, no solo desde el punto de vista del oficialismo y de la clase política de la oposición, sino en general de la sociedad, un caso de alguien que finalmente, más allá de cuáles eran sus motivaciones originales políticas, es alguien que tenía la condición de refugiado político. Claro. Es decir, si nosotros nos remontamos, y aquí por todo el minuto extra, pero si nos remontamos a lo que pasaba en dictadura en Chile, si la gente no se conmovía frente a cada caso de violación a los derechos humanos o atentado contra las libertades de los ciudadanos, las cosas empezaban a pasar coladas, ¿verdad? Entonces había alguien que siempre estaba poniendo la voz de alerta en una época de dictadura. Y aquí me da la impresión de que esto no ha tenido la fuerza, la repercusión que debiera tener, que a un Estado, ¿verdad?, venga alguien, no sabemos quién, y a un refugiado político lo tome en su casa a las 3 de la mañana y se lo lleve y nadie sepa respecto a su paradero. Eso es lo que a mí, te digo, me llama más la atención, más allá del manejo del gobierno, de la oposición. Ajá. Es la desensibilización con temas que de alguna manera antes nos chocaban muchísimo y que hubieran sido prácticamente agenda permanente. Yo creo que en parte iba para allá, porque antes cuando tú decías hay un secuestro, y tú decías, habitualmente esperabas que en las próximas horas la policía saliera a decir que al final no era un secuestro, que era un secuestro fingido, porque no lo era. Pero el año pasado tuvimos 57, este año van 27 denuncias, el anterior tuvimos 46, y ya empezamos a convivir con los secuestros, es decir, ya existe la posibilidad de que alguien te secuestre, y peor aún, existe la posibilidad de que te secuestre y después de 7 días no tengan idea qué pasó contigo, por idea, al menos desde el punto de vista hacia nosotros no se nos ha comunicado nada y se mantienen todas las hipótesis abiertas. Y allí yo apuntaba a eso, a esa sensación de inseguridad con la que convivimos, que no sé si nos estamos acostumbrando
antes se nos acusaba que los medios le poníamos mucho y quizás exacerbábamos demasiado el temor de la población, pero no sé si somos los medios o no anestesiamos, como dijiste tú. Yo creo que hay una suerte de anestesiamiento que que evidentemente no es positivo, pero que al mismo tiempo permite vivir en un contexto que claramente es distinto al que tuvimos o al que estábamos acostumbrados. Entonces, de alguna manera, el susto, el miedo empieza a ser adaptativo, es decir, y la gente ya no desafía el miedo, sino que adapta su vida cotidiana al miedo que ya le producen ciertas circunstancias. Y eso es, creo yo, algo muy complejo, y donde al mismo tiempo tengo la impresión de que estamos viviendo una suerte de giro en términos de opinión pública, o de momento, giro en términos de opinión pública, donde la gente empieza a descreer que hayan alternativas políticas capacitadas para enfrentar más seriamente o con más ahínco, si tú quieres, el problema de la inseguridad, del crimen organizado, y donde empieza a ser una suerte de, o instalarse una suerte de sentido común, donde que dice algo así como: esto llegó para quedarse, esto nos superó y somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto, más que intentar enfrentar y desarmar un contexto que es dañino y complejo. Oye, ¿y ese escenario mantiene lo que hablábamos hace ya un par de meses, tu idea con respecto a los outsiders en la política? Es decir, como decía Bukele, con las recetas que han aplicado aquí todos los grupos políticos, no pasó nada. Llegué yo con una receta distinta y sí pasó. ¿Tú crees que se puede mantener instalado eso en la gente? O sea, a ver, lo que aumenta, o lo que ha seguido aumentando, es el descrédito del mundo político, ha seguido aumentando la desconfianza respecto de que la política, el gobierno, y quien sea. Ustedes en la casta no cambian nada. Y no cambia nada, y que efectivamente hay competencias o capacidades para enfrentar el flagelo de la delincuencia. Entonces, esto también, de alguna manera, no favorece, pero de alguna manera disminuye el peso sobre el gobierno en particular. Es decir, si el problema ya es un problema estructural, ¿verdad?, que ya no depende no del solo gobierno del de turno, sino que estamos jodidos como sociedad, bueno, resulta que da un poco lo mismo que diga quién, ¿verdad?, o quién tenga una opinión en un sentido u en otro, porque se desacredita en conjunto la clase política y la gente empieza a tomar sus propias medidas para solventarla o para tratar de neutralizar el miedo, ¿verdad?, y la ansiedad que produce el susto permanentemente a ser objeto de un asalto, un secuestro, un robo, o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto va generando una suerte de privatización del mundo, de la sociedad, y donde cada uno empieza a adoptar sus propias medidas solo, ¿no? Y se defiende solo. ¿Eso? Exactamente. Entonces, entramos en una lógica donde el Estado, ¿verdad?, el crimen organizado y la sociedad conviven inorgánicamente, si se quiere, hasta que después empiezan a encontrar una cierta organicidad dramática, que es que todos, entre todos, ¿verdad?, se suman para producir una suerte de, ¿cómo decirlo?, de negociación, donde el mismo crimen organizado ya tiene algo importante que decir y que ofrecerle al Estado para ir neutralizando de alguna manera los mismos el crimen organizado o las bandas que están asolando a la sociedad. Eso es lo que pasa en México, eso es lo que pasó en El Salvador, donde al final del día, inevitablemente, el Estado entra a negociar con el crimen organizado para llegar a una cierta tregua. Y la sociedad empieza a mirar esto casi con una suerte de espectadores que esperan que el crimen organizado negocie con el Estado y que el Estado negocie con el crimen organizado. Eso es el drama en el que de pronto en el que yo creo que tenemos que situarnos como horizonte de lo que puede venir si efectivamente no se toman medidas, y que no tiene que ver solo con el gobierno, sino que tiene que ver con el mundo político en su conjunto y con asumir esto como una política o un problema gravísimo de Estado. De lo contrario, los Bukele van a aparecer, o los que sean, en determinado minuto, con recetas a veces que son mágicas, pero que tienen, ¿verdad?, soluciones y paliativos al menos de corto y mediano plazo. En El Salvador eso es lo que hemos visto, y después, bueno, vendrán otras maneras de empezar a alterar o vulnerar la democracia con el apoyo popular, y eso ya entramos en otra deriva. No sé qué se refería específicamente a solución, pero el presidente de Ecuador nos recomendaba: toma las decisiones difíciles ahora. Es decir, probablemente las de no gusto popular, las que producen rechazo, las que va a criticar cierto grupo político. Pero él decía: tómenlas ahora, porque si no van a terminar donde terminamos nosotros, porque nosotros estuvimos exactamente igual que ustedes y no tomamos esas decisiones, y ahora, dijo, yo tengo que acabar como 50 grupos delictivos muy violentos que están diseminados por todo Ecuador.
Bueno, claro, cuando el presidente Noboa de Ecuador le manda una suerte de mensaje al presidente, hay evidentemente una reacción desde el gobierno en cuanto a decir que al presidente no se le mandan mensajes por la prensa. Y que ya se están tomando las decisiones difíciles. Se están tomando las decisiones difíciles. Pero creo que más allá de eso, es interesante que el presidente Noboa dice que es importante tomar las decisiones difíciles desde el gobierno y desde una presidencia que acaba de ser elegida y desde un amparo democrático. Entonces, por lo tanto, también es un llamado a decir, bueno, si es que la democracia no es capaz de enfrentar estos temas, bueno, van a venir alternativas que a lo mejor usando o surfeando a través de una suerte de democracia relativa, van a lograr llegar al poder, como fue el caso de Bukele, que evidentemente ya está más que constatado que terminó vulnerando la Constitución que él mismo dijo que no iba a vulnerar para buscar el resquicio para poder reelegirse. Y cuando tienes el apoyo popular, porque estás enfrentando el drama, ¿verdad?, el flagelo que más demanda la sociedad, bueno, finalmente es muy difícil oponerse a ese tipo de medidas. Pese a que estamos en una situación de seguridad compleja, más allá del origen que sea y quién sea el responsable, porque esto ha ido avanzando con distintos gobiernos y colores políticos, la situación económica no levanta. Tú dices, es un escenario ideal para la oposición, para ubicarse bien, para tener el favoritismo probablemente en las próximas elecciones. Pero el presidente en la encuesta pasada de CADEM el lunes saca un 35%, que tú podrías decir está en el rango del 30%, ¿no? Francisco Chaguán me decía ayer, en el rango del tercio, el mismo tercio de siempre, me decía él, pero no le va mal. Entonces, ¿y el oficialismo qué tanto ha hecho porque esa cifra se mantenga? ¿O más bien es una oposición que no se mueve y que ahora, si tenía cierto rumbo con Sebastián Piñera de ideas o al menos de fórmula de ver el futuro, ahora no lo tiene? ¿Cómo ves tú, comillas, la culpa de la oposición en todo esto? A ver, yo lo diría de la siguiente manera. Mira, Gerardo, desde el 2010 en adelante, 2010, estamos en el 2024, ya, o sea, hace tiempito ya. Casi un cuarto de siglo. Desde el 2010 en adelante, todos los gobiernos han gobernado con más desaprobación que aprobación promedio, en general. Y esto se ha dado en el contexto de una crisis de desconfianza institucional y de desafección de los ciudadanos con la política, y por lo tanto, nada hacía pensar que después de Bachelet 2, de Piñera 1, 2010, Bachelet 2 y Piñera 2, Gabriel Boric tuviera que gobernar con más aprobación que lo que tenían ellos. Es decir, lo más normal era que tuviera más desaprobación. Y lo que hemos visto es que Gabriel Boric ha gobernado, a pesar de la agudización de la crisis de desconfianza, con más aprobación promedio de lo que gobernó Bachelet en su segundo mandato y los dos periodos del expresidente Piñera. Entonces, la novedad, y eso es lo que creo que hay que poner ojo, y es lo que tiene que mirar la oposición, la novedad acá no es que el presidente tenga una mayor desaprobación que una aprobación. La novedad acá es que el presidente ha logrado sostener una aprobación de un 30-35%, que es claramente superior a la que tenía Bachelet y el presidente Piñera desde el 2010 en adelante. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque si uno mira, como dices tú, la agenda, los temas de seguridad, los temas de migraciones, los temas de crecimiento económico, estamos en el suelo, por no decir en nada. Es decir, el crimen organizado sigue floreciendo, cada día nos enteramos, de lo que hemos conversado, el crecimiento económico no despega, y por mucho que se hable de crecimiento, ¿verdad?, no hay crecimiento económico, los sueldos no mejoran, no hay más empleo, pero así todo el gobierno logra mantener una buena base. Entonces la pregunta es, ¿qué más hay detrás de esto? ¿Es que el gobierno lo está haciendo bien? ¿Es que el gobierno cambió su agenda original por una que efectivamente se hacía cargo de las preocupaciones y necesidades de las personas? Puede ser. Que la polarización favorece al gobierno y que la gente es dura en aprobarlo porque no quiere que venga lo del frente, también. Pero hay algo respecto de lo que ofrece la oposición que hoy día creo que está bien al debe, y eso ayuda o sostiene también al gobierno. Es decir, de alguna manera el gobierno lo hace menos mal desde el punto de vista de las personas, al ver cuál es la oferta alternativa que podría significar la oposición. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de que hay algunas figuras de la oposición muy bien evaluadas, desde mi punto de vista, hoy día la oposición no es una oferta en sí misma atractiva respecto del gobierno, ni genera la sensación de que una vez que llegue la oposición, los problemas más acuciantes del país van a empezar a enfrentarse de manera seria, sostenida y con resultados y respuestas para los ciudadanos. Entonces, más allá de que puedan ganar la elección presidencial, yo tengo la impresión de que acá esto es más bien porque les toca, es más bien una eventual crítica al gobierno o
una suerte de venganza o de enojo ciudadano con el gobierno y por lo tanto darle el espacio a la oposición. Pero no hay una oferta concreta, ¿verdad?, en materia de seguridad, en materia económica, en materia migratoria, clara, que los ciudadanos digan aquí hay algo distinto y que tiene un camino, una orientación en términos de crecimiento económico que va a ser distinto y donde nosotros podemos confiar de que si se hace de esta otra manera, las cosas van a estar mejor. ¿Y por qué uno podría percibir que, o podría alguien percibir que hay una especie de anomia ante la situación que Chile Vamos en política podríamos decir que se la están dando en bandeja? Es decir, están todos los ingredientes para que ellos pudieran tomar un liderazgo, entregar propuestas y probablemente capitalizar esto. No lo hace. ¿Cuánto tiene que ver republicanos y ya más que republicanos? Porque ya republicanos no se está quedando al borde derecho, se está quedando cada vez más al medio pensando que ha aparecido el movimiento libertario y otros más que quieren ubicarse en ese espectro. Bueno, yo creo que acá se ha subestimado el impacto que tuvo la derrota de la derecha o de la oposición en su conjunto en el plebiscito de salida, en el último plebiscito de salida. Es decir, si en algún momento la sociedad pensó que republicanos y la derecha podía reemplazar este gobierno rápidamente, si se quiere, en términos de proponer un camino alternativo, distinto, creíble, confiable, ¿verdad?, y que fuera verosímil para las personas, eso quedó bastante cuestionado después del plebiscito de salida del 2023, del año reciente. Es decir, le dieron todas las atribuciones, le dieron todos los votos a ese mundo para que armara una constitución, ¿verdad?, para que fuera capaz de gestionar, comillas, de gobernar un consejo constitucional, y el imaginario es que no fueron capaces, que no les interesó y que finalmente terminaron buscando más bien confrontar que proponer, criticar, que ofrecer algo y negociar para que eso llegara a puerto. Y creo que eso se ha subestimado en términos del impacto que tiene. Es decir, la ciudadanía no ve, y yo lo dije en su minuto también, no ve con claridad que esta oposición esté tan, ¿verdad?, capacitada, ¿verdad?, tan orientada y con claridad para asumir algo. Y eso también le va a haber espacio, ¿verdad?, a este fracaso, claro, esta derrota, le va a haber espacio a que se abran otros por el lado, ¿verdad?, o por la derecha, o por donde quieras, para de alguna manera diferenciarse de esta oposición clásica. Entonces la tienen más compleja de lo que creen, aun cuando efectivamente la alcaldesa Matei está muy bien evaluada en las encuestas, pero es ella. Si tú preguntas por la oposición en general no está bien evaluada por la ciudadanía. Cristian Valdivieso, y respecto marzo, comienza este viernes, pero legislativamente comienza el lunes o martes. Las tareas que tiene ahí el gobierno son altas, y los desafíos están bien complejos porque tienen que aprobar una ley corta de ISAPRES desde a partir de marzo, tienen que sacar adelante un pacto fiscal. Estuve hablando hace poco rato con José García Rominot, senador de RN, que está siempre en la Comisión de Hacienda y en la Comisión Mixta, y tiene que sacar una reforma previsional y en ninguna se ve ni posibilidad de acuerdo o acercamiento pensando cómo están las cosas actualmente. Es más, García Rominot decía: alza impuestos a la renta, a la clase media, a los profesionales que nos están escuchando, dijo, ningún motivo, dijo, por ningún motivo, no hay crecimiento y le vamos a subir el impuesto. Bueno, además dijo seguir la recomendación de la OCDE de aumentar la base impositiva, es decir, cobrarle impuesto a la renta a quien gana menos de 825.000 pesos, dijo, eso es ninguna posibilidad, y el gobierno lo tiene en su hoja de propuesta. Lo previsional, lo mismo, lo del 6%, etcétera, tú ya lo sabes, y lo de las aseguradoras de salud privada, que no hay ninguna posibilidad que se mutualice la deuda, entonces tampoco se ve. ¿Cómo va a sortear el gobierno esto? Bueno, es un tema, un desafío bonito, duro y bonito, podríamos decir, de cara a lo que viene. Ahora, la oposición lo que creo que tiene aquí la oportunidad no solo de criticar, ¿verdad?, de denunciar, sino que también de anunciar algo respecto de cómo lo harían. Es decir, una cosa es que uno no esté de acuerdo con el alza de impuestos porque por A, B, C o D, pero otra es, bueno, ¿cuáles son las razones o las motivaciones por qué no está de acuerdo con una cierta alta de impuestos? ¿Y cuáles son los dicen reducir el gasto fiscal, aumentar el crecimiento? Eso es lo que decía García Romero. ¿Cuál es la propuesta, verdad? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Y cuál es el camino que esto permite ir alumbrando de cara a lo que viene en adelante? Es decir, ¿esto nos va a mejorar la calidad de vida a los chilenos o no nos va a mejorar la calidad de vida y en qué medida? Entonces, cuando la discusión se pone leguleya y se pone confrontacional, la gente finalmente no falta un mensaje más claro, dices tú. Un mensaje una idea clara. No vamos a aprobar una reforma previsional, o en estas condiciones no estamos de acuerdo con una reforma previsional porque no nos parece que el 6% vaya a solidaridad.
¿para qué te parece que vaya el 6% y cómo mejorarían las pensiones de los chilenos y las chilenas? Al final del día, si mal no recordamos, quienes pusieron un punto, ¿verdad? Al final no fue Chile Vamos los republicanos, fueron la gente demócrata que dijo, a ver, aprobemos esto y nuestra propuesta es esta. 4,8 a solidaridad y 1,5 un seguro que puede ser discutible, ¿verdad? El seguro de longevidad es muy discutible, lo que quieras, pero hay una propuesta que puede hacer sentido. Yo creo que Chile Vamos, republicanos, tienen que ser capaces de tener propuestas y unas propuestas que sean verosímiles y que estén encaminadas a que la gente diga, esto me hace sentido, esto es lo que creemos relevante para el país en adelante. Chile no tiene relato, el país se quedó sin relato, la meritocracia se fue al despeñadero, ¿verdad? Estamos viendo lo que pasa con las universidades. El presidente anuncia en algún minuto que se va a condonar el CAE, la gente deja de pagar el CAE, pero también la gente deja de pagar el CAE porque hoy día tener una profesión ya no te rinde lo que te rendía en otro minuto. Es decir, incluso aunque eso te genere efectos nocivos en términos de que quedas, no sé, en algún listado, ¿verdad? Claro, marcado negativamente, ya sea en DICOM o donde sea, al final del día, si es que la meritocracia no es algo que oriente, que apunte hacia la movilidad social real, la gente va diciendo, bueno, ¿para qué voy a pagar esto? Entonces, ¿cuál es el nuevo relato? ¿Cuál es el relato que ofrece la derecha y la oposición en función del país que viene? La izquierda ofreció un relato, ¿verdad? Un relato bastante desarticulado y poco claro en cómo se materializaba, que tenía que ver con la redistribución, con disminuir la desigualdad, riqueza, claro, y con aquellas cosas que los llevaron al gobierno. Ese relato no tuvo concreción alguna y rápidamente esa promesa fue más bien la generación de una esperanza, de una forma de hacer las cosas distintas, pero que no tuvo capacidad de concretarse ni mejorar la calidad de vida de las personas. Si la oposición no tiene claro por qué quiere estar en el gobierno y cuál es la oferta que le va a hacer al país y cómo ese relato se materializa en términos de políticas públicas concretas, estamos perdidos. Yo no sé cuál es lo que estaba hablando respecto de educación, de salud, etcétera, etcétera, donde este gobierno tenía mucho que hacer, perfecto, mucho que decir, mucho que concretar y no ha hecho nada. Cristian Valdivieso, director de Criteria, nos ha acompañado con los temas de actualidad aquí en Pauta de Análisis. Muchas gracias, Cristian, por haber venido. Gracias, Gerardo.